El quirófano olía ligeramente a yodo y tela quemada. Afuera, el viento del desierto azotaba las delgadas paredes de la tienda de campaña, zumbando como una máquina baja. Me quité los guantes, flexioné los dedos y por un momento observé la pálida línea donde solía estar mi anillo de bodas. Entonces entró el operador de radio, con los auriculares torcidos. Capitán Hayes dijo, llamada prioritaria a Estados Unidos, su padre. La conexión se quebró por la estática, pero su voz se oyó como una orden de instrucción. Preséntese a casa, emergencia familiar, 2 palabras. Preséntese a casa. Y el aire en la tienda cambió de temperatura. No dije nada, solo le hice un gesto con la cabeza al médico que estaba a mi lado, registré la hora y salí. A medianoche estaba en un vuelo de transporte con destino a San Antonio. A través de la ventana, las luces del desierto se reducían a puntitos. Intenté dormir, pero no pude. El zumbido del motor me recordó su respiración cuando estaba enojado, constante, ruidosa, inevitable. Al amanecer, la casa Haye lucía exactamente igual que antes del despliegue. El asta de la bandera del césped recortado en el jardín, el águila de bronce, relucía sobre el porche. Dentro, el aire traía un ligero aroma a humo de cigarro y a pulimento de limón. Mi madre rondaba junto a la puerta de la cocina con las manos envueltas en su delantal. Susurró, lleva esperando desde las 5. Lo encontré en la postura del comedor, con el uniforme bien puesto, incluso jubilado. La luz de la mañana iluminaba las medallas enmarcadas en la pared detrás de él. No se levantó. Siéntese, capitán, dijo. Mi hermana Sophie estaba sentada al otro lado de la mesa, con los ojos rojos y las uñas mordidas. Un vaso de whisky medio vacío estaba junto a su codo. Habló como si leyera una orden. Transferirás $400,000 mañana. Tus hermanas se equivocaron otra vez. La familia es lo primero. El reloj sonó con fuerza en el silencio que siguió. Apoyé las manos sobre la mesa para disimular el temblor. No tengo esa cantidad de dinero disponible, dije. Levantó la mirada bruscamente. No compliques esto, Aurora. Tú eres la responsable. Arréglalo. Afuera una cortadora de césped zumbaba calle abajo. Dentro todo lo demás estaba en silencio. Enderecé la espalda. La última vez que lo comprobé, coronel, dejé de obedecer sus órdenes hace 10 años. Su puño golpeó la mesa. El vaso de whisky derramó un líquido ámbar que se deslizó por la madera. Madre se estremeció, pero no se movió. Sophie se tapó la cara con las manos. «Harás esto», dijo en voz baja, «o no eres hija mía». Por un instante observé cómo el líquido se deslizaba hacia el borde de la mesa, cayendo al suelo gota a gota. Cuando por fin hablé, mi voz me sorprendió incluso a mí, firme, casi suave. Llegué a casa porque dijiste que era una emergencia. No me di cuenta de que la víctima era el honor. Nadie respondió. El reloj volvió a sonar, nítido como un disparo. Cuando tenía 8 años, mi padre solía despertarme antes del amanecer. El cielo aún conservaba ese silencio gris azulado previo a los ejercicios matutinos, y el pasillo olía ligeramente a betún y tostada quemada. La disciplina forja el carácter, decía, dándome un cronómetro. Aprendí a hacer la cama en 40 segundos, a mantenerme erguida sin pestañear, a hablar solo cuando me dirigían la palabra. Sophie nunca se despertaba temprano. Ella flotó por nuestra infancia como una huésped de hotel, durmiendo hasta tarde, riendo a carcajadas, rompiendo cosas que nunca tuvo que arreglar. Cuando reprobaba asignaturas, mi madre decía que era creativa. Cuando yo sacaba sobresalientes en los exámenes, mi padre decía, era lo esperado. Los años se desdibujaron en una larga inspección. A los 18 entré en la academia buscando una aprobación que nunca llegó. El día que me gradué de la formación básica médica, mi hijo fue implacable en la plaza de armas. Mi padre me estrechó la mano una vez, con la vista fija en la insignia que llevaba prendida en el pecho. «Por fin eres útil», dijo. Recuerdo cómo el latón reflejó la luz, un breve destello en su reflejo en mis gafas de sol. Esa era su versión del amor, una transacción completada. Desde entonces he reparado los restos de Sophie incontables veces. Una vez fueron sus tarjetas de crédito, 6 de ellas al límite. Hice una rotación extra en el hospital y las liquidé antes de que su nombre llegara a la lista negra. Luego vino la demanda por el coche que había estrellado contra la terraza de un restaurante. Volé a casa de permiso, estuve a su lado en el juzgado y extendí un cheque para que la reputación de mi padre se mantuviera intacta. La tercera vez empeñó el mismo coche para conseguir dinero rápido.
Se lo compré a un desconocido que me llamó el responsable. No se equivocaba. Cada vez me decía a mí mismo que era la última. Cada vez que mi padre me agradecía en silencio, Sophie prometía cambiarse entre bostezos. Cuando dijo 400.000 anoche, algo dentro de mí se calmó. No fue la cifra lo que me destrozó, fue la certeza de que esto nunca se trató de dinero. Se trataba de obediencia, de mantenerme invisible para que su mundo pudiera seguir brillando. Miré mis manos, firmes y marcadas por las cicatrices, demasiado expertas en la reparación, y me di cuenta de que nunca las habían dejado descansar. Ya no era la fuerza de la familia, era su combustible, que ardía silenciosamente hasta que no quedó nada. La cena de esa noche se sintió como un despliegue en territorio enemigo. La larga mesa de roble relucía bajo la lámpara de araña, demasiado pulida, como si la luz por sí sola pudiera disimular la podredumbre que había debajo. Madre había dispuesto la vajilla fina, aunque nadie tocó la comida. El asado humeaba silenciosamente entre nosotros, con un aroma intenso, casi metálico. Mi padre estaba sentado a la cabecera, con los cubiertos perfectamente alineados, como para inspeccionarlos. Sophie se encorvaba a su lado, con las mangas arremangadas hasta las muñecas y el rímel corrido como pintura de guerra. El tic-tac del reloj de pie llenaba las pausas entre nuestras respiraciones. «Le debes lealtad a esta familia», comenzó mi padre con voz serena, pero con un filo cristalino. «Crié a un soldado, no a un desertor. Mantuve la vista fija en el vino de mi copa, una superficie oscura y gris e inmóvil. Criaste a un soldado, dije, pero sirvo a mi país, no a tu orgullo». Mi madre se llevó una servilleta a la boca con las manos temblorosas. «Por favor, Aurora», susurró, «no hables así, solo está preocupado». No estaba preocupado, estaba perdiendo el control. La voz de Sophie se quebró al otro lado de la mesa. «Si no ayudas, me harán daño. No sabes lo que esta gente puede hacer». Sí lo sabía. Los hombres que prestaban esa cantidad de dinero no enviaban facturas. Enviaban advertencias, pero el miedo no era lo mismo que la absolución. Recliné la silla, que crujía bajo mí. Deberías haberlo pensado antes de pedir prestado dinero ensangrentado. Sus sollozos resonaron en el aire como pequeñas explosiones. Mi madre la agarró, pero mi padre no se movió. Me observaba con esa mirada firme y evaluadora que había visto en los oficiales antes de un informe disciplinario. «Si te alejas», dijo finalmente, cada palabra deliberada, «te alejas de esta familia para siempre». El aire se quedó en silencio, incluso el reloj pareció vacilar. Me levanté lentamente, alisándome el pliegue de la manga. Mi reflejo se reflejaba tenuemente en la mesa pulida. Por un instante recordé tener 8 años, estar firme bajo su mirada, desesperada por enorgullecerlo. Esa niña ya no estaba. Levanté la mano derecha, con las palmas juntas, el saludo de un soldado a su superior. «Entonces, señor», dije en voz baja, «considere este mi último saludo». Apretó la mandíbula. Mi madre contuvo la respiración. Sophie susurró mi nombre como si pudiera hacerme volver. Bajé la mano, me dirigí a la puerta y salí a la noche. Tras mí, el silencio se quebró. La voz de mando perdió fuerza. El camino de vuelta a la base estaba vacío, pálido bajo las luces de sodio. Conducía sin radio, con el zumbido de los neumáticos firme contra el asfalto, como el ritmo lento de un pulso que se negaba a romperse. Mi uniforme aún olía a perfume de hogar, humo de cigarro, decepción. En mi camarote el aire era limpio, preciso, todo en su sitio, botas alineadas, enganchadas, dobladas, el escritorio vacío, salvo una lámpara y una sola foto de mi unidad en Afganistán. Me quedé allí un rato, recorriendo cada rostro de la imagen, hasta que mi respiración se calmó. Entonces abrí la terminal de personal y escribí una breve solicitud. Baja médica de 3 meses. Recuperación personal. El cursor parpadeó como un latido. Al pulsar enviar, sentí menos una retirada que una retirada. Saqué la pequeña caja fuerte ignífuga de la taquilla. Dentro estaba el cuaderno que guardé durante 7 años en el proyecto Horizonte. No era un expediente de misión, aunque lo parecía. Secciones marcadas con pestañas, columnas de números, nombres de ciudades subrayados en rojo. Contenía el plan que me había prometido mucho antes de que el deber lo consumiera todo. Un viaje que emprendería cuando finalmente me ganara el derecho a dejar de luchar. Pasé un dedo por el borde de un mapa del mundo doblado. Tailandia, Japón, Italia. Líneas como venas conectando un sueño tranquilo con otro. Llamaron a la puerta justo cuando cerraba la caja fuerte.
Ethan estaba en la puerta, con las mangas arremangadas y la mirada cansada. ¿Te vas del país?, preguntó. Lo miré fijamente. No, dije que me iba del campo de batalla que se hace llamar familia. No habló después de eso, solo asintió lentamente. El tipo de asentimiento que dan los soldados cuando entienden algo sin necesidad de órdenes. Cuando se fue, limpié el escritorio y dejé una caja de madera, la que mi madre me había regalado años atrás, cuando el amor aún consistía en pequeños gestos. La llené con cuidado, copias de transferencias, recibos de pago, las disculpas de Sophie escritas con tinta rosa, evidencia de todos los rescates que nadie recordaba. Luego escribí la carta, cada palabra medida y pausada, ni enojo ni perdón, simplemente definitiva. La puse encima, até la cinta y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. No sentí que escapara. Sentí como si me hubiera quedado quieto por primera vez en mi vida. La alarma sonó a las 4:06. No había música, solo el tono limpio y estéril de un reloj de campaña. Me incorporé antes de que terminara de sonar. El aire era fresco, tenue y quieto. Mi uniforme colgaba del respaldo de la silla, ajustado reglamentariamente. Botones de latón azul oscuro pulían la placa con el nombre. La neblina captaba la tenue luz de la luna a través de las persianas. Me vestí en silencio, cada movimiento deliberado, metiéndome la camisa, ajustándome el cinturón, alisándome las mangas. La rutina me tranquilizó como la memoria muscular antes del combate, solo que esta vez no había enemigo, solo el peso silencioso de una decisión ya tomada. La maleta estaba abierta sobre la cama, preparada con precisión militar, un pasaporte cerrado de civil uniformado, la libreta con la etiqueta Proyecto Horizonte y un mapa del mundo doblado entre ambos. Cerré la maleta, revisé la cerradura y me volví hacia el escritorio. En su superficie, bajo la fría luz blanca de la lámpara, yacía la caja de madera envuelta en cinta. Junto a ella, una pequeña pila de documentos, la llave de mi casa y una sola línea escrita con tinta negra. Me enseñaste a ser responsable. Ahora te enseño a ser responsable. La leí 2 veces, la doblé cuidadosamente una vez y la puse encima de la caja. El aire olía ligeramente a metal y papel, limpio, nítido, decidido. Afuera, la base dormía. Subí la maleta al jeep. Las ruedas crujieron sobre la grava, tan fuerte que me detuve. Por un segundo casi esperé que alguien me detuviera. Una llamada del oficial de guardia. Una sombra del mando, pero nada. En la puerta el guardia me reconoció y me saludó. Órdenes de viaje. Capitán, baja médica, dije. Asintió y levantó la barrera sin decir palabra. La carretera al aeródromo de Lackland se extendía bajo la luna menguante. Al llegar al hangar, la pista brillaba bajo los focos, plateada e interminable. Entregué mis credenciales, Cuerpo Médico del Ejército de EEUU, tránsito prioritario, y me autorizaron a tomar un vuelo de última hora a Osaka. Los motores a reacción empezaron a rugir sordamente. Encontré mi asiento junto a la ventana. Afuera, el amanecer se asomaba en el horizonte. Una delgada línea naranja cortaba la oscuridad. Susurré apenas audible por encima del zumbido creciente. Misión cumplida. No era una huida, era una extracción, limpia, silenciosa y necesaria. Por primera vez, el cielo no parecía un techo, parecía un permiso. Para cuando el avión aterrizó en Osaka, el cielo sobre Texas seguía oscuro. En algún lugar por encima de esas nubes, mi padre estaría despertando a ese silencio que nunca había conocido, uno que no esperaba que terminara su orden. Lo imaginé entrando en mi casa, con la puerta abierta, la luz de la mañana derramándose sobre el suelo, la caja sobre la mesa, la llave al lado, mi letra en la nota doblada. Leería la primera línea 2 veces, como siempre hacía cuando algo desafiaba su autoridad. Me enseñaste el deber, ahora yo te enseño las consecuencias. Los vecinos dirían después que oyeron gritos sobre traición, sobre hijas desagradecidas. Dijeron que golpeó la pared con tanta fuerza que un cuadro se cayó y se hizo añicos. Casi podía ver el cristal esparciéndose como escarcha por el suelo, pequeños ecos de control rompiéndose. Me llamó una y otra vez y cada timbre respondía a la misma negativa silenciosa. Entonces, el mensaje de voz que dejé a propósito. La línea a la que intentas contactar ha sido reasignada. Al mediodía estaba hablando por teléfono con banqueros, abogados e inversores. Su voz, mesurada y autoritaria, ahora más débil. Sophie lloraba de fondo, un sonido que no necesitaba oír para imaginar.
En 48 horas, liquidó 2 terrenos por debajo de su valor, apresurado, desesperado. Los hombres a los que una vez llamó socios comenzaron a evitar sus llamadas. La reputación, como el cristal, no se rompe con fuerza, simplemente deja de reflejarse. Ethan me contó más tarde las consecuencias. Se encontró con mi padre en un evento benéfico para veteranos 2 semanas después. El apretón de manos del coronel fue débil. Tenía los ojos enrojecidos. Nos abandonó, dijo. Después de todo, Ethan no se inmutó. Más tarde me contó cómo su voz se mantuvo serena. Señor, ella no lo abandonó. La perdió en el momento en que confundió su honor con obediencia. No hubo respuesta, solo el tintineo de los cubiertos y un hombre tragándose el orgullo que le quedaba. Escuché el mensaje de Ethan desde un pequeño café en Namba. El aroma a granos tostados y lluvia flotaba en el aire. Por primera vez no sentí culpa, solo la distancia medida, no en kilómetros, sino en paz. Algunas guerras terminan sin victoria ni rendición, solo el silencio y lo que finalmente crece en él. Las primeras semanas en Japón transcurrieron en silencio, como si aprendiera a respirar de nuevo. La luz de la mañana entraba suavemente a través de las ventanas de papel, tiñendo la habitación de un dorado pálido que hacía que todo pareciera perdonado. La ciudad se movía de forma diferente aquí. Trenes a tiempo, gente haciendo ligeras reverencias bajo la lluvia, el ritmo del orden sin orden. Alquilé un pequeño apartamento encima de una panadería en Osaka. El aire siempre olía a levadura y azúcar caliente. Cada mañana caminaba 15 minutos hasta un centro de rehabilitación para veteranos, hombres y mujeres, destrozados en el cuerpo, pero no en el espíritu. Mi placa decía, asesor médico voluntario nada más. Ese anonimato se sentía como paz. Escuchaba más de lo que hablaba, vendaba, revisaba sus signos vitales y a veces simplemente me sentaba junto a alguien mirando los cerezos por la ventana. En su silencio reconocí el mío. La curación era más lenta que la cirugía, requería paciencia, no precisión. Por la noche abrí mi portátil sobre una mesita de madera y comencé a escribir. El título me salió con facilidad, El capitán que se marchó, sin rangos, sin nombres, solo la verdad grabada en párrafos. Escribí sobre el deber, sobre la silenciosa violencia de la expectativa, sobre cómo irse no siempre significa perder. No planeaba que nadie lo leyera, pero la gente lo hizo. En cuestión de semanas, mi bandeja de entrada empezó a llenarse de mensajes de enfermeras, hijos, hijas, veteranos y desconocidos. Escribieron sobre padres que nunca escucharon, hermanas que nunca dejaron de acoger familias que llamaban amor a lo que en realidad era control. Una mujer escribió, «Tu silencio me dio permiso para decir que no». Algunas noches releía esas cartas hasta que la habitación se desdibujaba. No era orgullo lo que sentía, era reconocimiento. El dolor se multiplicó y luego, de alguna manera, lo compartido se volvió más ligero. El mensaje de Ethan llegó una noche mientras cerraba mi portátil. Tu silencio hizo más ruido que sus gritos. Sonreí con una pequeña curva íntima de los labios. El mundo exterior zumbaba con la lluvia. A lo lejos, las campanas del templo marcaban la hora. Ya no era un soldado, no como mi padre lo había definido. Ahora mi misión era más tranquila, menos sobre órdenes, más sobre misericordia. Por primera vez, no salvaba a otros para demostrar mi valía. Estaba sanando porque finalmente entendía la mía. Un año pasó como una larga exhalación. Las estaciones en Japón se entrelazaban suavemente. La floración del ciruelo a la lluvia al calor, el calor de nuevo al viento. Ya no medía el tiempo por despliegues ni plazos, sino por el ritmo de las cosas cotidianas. El té enfriándose en la mesa, el lento zumbido del ventilador de techo, el olor a sal marina que entraba por la ventana. Una tarde en Okinawa, el correo llegó en un pequeño paquete atado con cordel. Entre las facturas y los folletos impresos había un solo sobre blanco, con la letra fina y cuidadosa de mi madre. Me senté en un banco desgastado con vistas al agua antes de abrirlo. Las olas llegaban a intervalos lentos y pacientes, como lecciones de respiración. La carta empezaba sin disculpas. Tenías razón, Aurora. Protegimos a Sophie hasta la debilidad. Te fuiste y finalmente aprendimos a ser fuertes. Lo leí 2 veces. Las palabras firmes y sencillas. Escribió que mi padre había dejado la empresa, que Sofía ahora trabajaba en una clínica local, pagaba su propio alquiler y se despertaba antes del amanecer, que la casa era más tranquila, más pequeña de alguna manera, pero honesta.
Tu partida, escribió, hizo lo que nuestro amor nunca pudo, nos cambió. El papel ondeaba con la brisa marina, lo aplasté con la palma de la mano, sintiendo el leve temblor de mi corazón debajo. Por primera vez, el dolor en mi pecho no era dolor, era alivio. Esa noche vestía mi viejo uniforme de campaña, el de las costuras descoloridas por el sol y el tenue olor a desinfectante que nunca se iba. El sol se ponía, tiñendo el océano de franjas de ámbar y óxido. Me puse de pie, doblé la carta con precisión y la guardé en el bolsillo del pecho, sobre mi corazón. El viento tiró del cordón rojo de servicio que llevaba al hombro. Miré al horizonte con los talones juntos, la barbilla levantada, una postura grabada en mí hacía años, ahora reutilizada para algo completamente mío. Mi mano derecha se alzó en señal de saludo, firme contra la luz. Algunas guerras, susurré, no terminan con victoria sino con paz. El viento me alborotó el pelo, llevándose las palabras al mar, y en esa quietud me di cuenta de que no había abandonado nada, simplemente había vuelto a mí misma. Si esta historia te ha conmovido sobre el coraje, los límites o la búsqueda de la paz tras el caos, me encantaría leer tu opinión a continuación. Cuéntame desde dónde estás viendo y cómo te hizo sentir este viaje. Tus historias significan más de lo que crees. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a Relative Tension para ver más dramas impactantes de la vida real sobre el honor familiar y la resiliencia. Tu voz mantiene a esta comunidad.